Hola, hola. Ahora en este episodio de Conectados vamos a tocar un tema que hemos estado tocando más o menos y fue el tema de la oración. Pero en este episodio lo vamos a hacer de un aspecto diferente y es cómo confiar en Dios a través de la oración. Y yo estoy muy contenta de tener nuevamente amigos aquí conmigo que me van a ayudar a repasar y estudiar este tema que es tan importante y aprender junto con ustedes algo nuevo. Y es un gusto para mí presentarles nuevamente a Charlene Hola a todos. y a Jonathan nuevamente que nos acompaña. Hola a todos. Así es que, a ver, estoy pensando en algo y como siempre este podcast es muy honesto y vamos a tratar de hacerlo de todo nuestro corazón, no importando que suene realmente honesto y sincero. Y estuve pensando en una oración, en una pregunta. ¿Les ha pasado que oran por algo por mucho tiempo y ustedes tienen fe y ustedes oran, siguen orando, pero ustedes dentro de su corazón sienten que Dios se queda en silencio? Como que no escuchan ninguna respuesta. Pues a mí sí me ha pasado y pues no es un silencio como cómodo, ¿verdad? Es como te haces dudar y te haces preguntas a ti mismo, ok, ¿estoy haciendo algo mal o Dios no está escuchando mis oraciones? Ujú. Yo creo que todos hemos pasado allí. Y no solo nosotros en nuestro tiempo, sino también la gente en la Biblia lo ha pasado que Dios a veces sentían que no contestaba, se quedaba en silencio. Entonces, nosotros no somos los primeros de sentir que Dios no nos escucha o que Dios no está allí. Ay, qué bueno, porque yo a veces sentía que era la única. Es que ya entendí un poquito que no, somos más los que sentimos así. Y hoy vamos a hablar de algo así, la oración perfecta que nosotros creemos que tenemos que hacer, pero nos aterriza a una realidad. Dios no está esperando una oración perfecta, Dios está esperando una oración real, una oración que tiene dudas, una oración que tiene lágrimas, una oración que también se aferra a una esperanza. Sí. Y la pregunta de hoy sería, ¿qué pasa con nuestra fe cuando no tenemos una respuesta inmediata de Dios, cuando no tenemos una respuesta cuando sentimos que la necesitamos? Porque es ahí donde se prueba todo. No cuando todo está bien, sino cuando estamos esperando a la respuesta de Dios. Y llegamos a una pregunta, ¿qué es realmente la oración? Y antes de hablar de las respuestas, creo que debemos de definir algo o redefinir algo. ¿Qué es realmente la oración para nosotros? Bueno, pero yo tengo que ser sincera, para mí antes era como una lista como de pedirle a Dios mucho y como quiero esto, Dios, por favor, esto y esto y esto, pero con el tiempo he aprendido y he estado aprendiendo que no es solamente eso, sino también es llegar a tener una conexión con Dios. Estoy de acuerdo contigo porque si no sería como solo estar pidiendo en nuestra lista y sería como una transacción del lugar a algo sincero a Dios. Y la Biblia nos lo dice. En Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, la oración es permanecer, no solo estar hablando. Y sería como esta conversación que tenemos con un amigo. Eh, es bien difícil tener una conversación con alguien cuando la otra persona está solamente hable y 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 no tienes esta interacción con alguien. Y hay una gema de la hermana G. de White que en el Camino a Cristo, donde habla de la oración, y dice, la oración no baja a Dios hacia nosotros, Dios sigue estando donde está, sino nos eleva a Él. Sí, eso es muy fuerte porque siento que esto cambia la perspectiva de todo, de decir, Dios, ven a mi problema, a decir, Dios, transfórmame en el problema. Ujú. Correcto. Y a veces queremos que Dios cambie nuestra situación, pero primero lo que Dios quiere es cambiar a nosotros, Transformarnos, como lo hemos transformarnos. estamos hablando y hablando, todas estas lecciones han sido esa transformación. Sí. Y también hay otra pregunta que siempre sale como en controversia de decir, pues si Dios sabe todo, si Dios ya sabe todo, ¿por qué es necesario orar? Sí, yo creo que la respuesta es que Dios no nos necesita de esa información. Es que sino porque nosotros necesitamos esa transformación a través de la oración.
Y orar nos detiene, nos pausa en medio de un caos. Muchas veces cuando estamos orando y decimos, ok, voy a empezar esta oración con agradecimiento. Mis problemas se empiezan a ver diferente. Digo, wow, Dios me ha bendecido tanto que mi problema se ve más chiquito y cuando empiezo a hablar, empiezo a decirle a Dios realmente lo que siento, me siento de una forma diferente. Me empieza a esta transformación, nos hace hacer una pausa en medio del caos que tal vez estamos viviendo. Exacto, y creo que todo eso nos recuerda que no somos autosuficientes y que nosotros necesitamos más a Dios más de lo que nosotros pensamos. Me gusta algo cómo lo pone la hermana Elena G. de Guay y lo explica muy claro y dice que la oración no es para informar a Dios, sino para capacitarnos para recibir sus bendiciones, recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Y antes de ir al aire, Jonathan nos estaba diciendo algo y quiero que lo compartas. ¿Qué agarraste de eso? Era exactamente esto que lo que decía la hermana Elena G. de Guay, que Dios ya tiene algo mejor para nosotros, pero simplemente nosotros no lo hemos pedido todavía. Y a través de la oración Dios nos está preparando para recibir sus bendiciones. Y en la Biblia nos dice que Dios no nos da lo peor, nos da siempre lo mejor. Simplemente que nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo y para pedirlo en oración. Y esa transformación viene a través de la oración. Y una vez que nosotros lo pedimos o lo transformamos o lo comunicamos con Dios, Dios nos lo da porque actúa a través de nosotros. Y en Romanos 8, no lo vamos a leer, pero los invitamos a que lo lean. Romanos 8 habla acerca de cómo el Espíritu Santo intercede cuando no sabemos orar. Y toca algo muy, muy muy sensible, porque muchas veces decimos, es que yo no sé orar. Y vemos cómo el Espíritu Santo no nos deja solos. Sí, o sea, como incluso cuando no sabemos ni siquiera qué decir, es increíble porque Dios sabe las palabras que van a salir de nuestra boca antes de que nosotros las digamos. Entonces, Dios ya está trabajando en nuestra oración. Y venimos a una historia que toca la lección y habla acerca de una mujer que es Ana. Y la historia de Ana yo creo que es una historia muy humana porque no vemos una oración perfecta, vemos una oración sincera, una oración de esas veces que cuando uno conversa con Dios y te duele. Entonces vamos a hablar un poquito de esta historia de Ana. Sí, pues Ana era una persona que estaba pasando por un lugar pues mal emocionalmente. Ana no solamente era una mujer infértil, sino que también ella sentía como vergüenza y comparación constante porque como no sé qué se siente realmente, pero sí puedo también como sentir tal vez ese dolor de ver a personas que sí podían tener hijos. Entonces era como comparación y dolor y es Rechazo rechazo también, ¿no? también Como sentirse así. sentir, Dios no me está escuchando, ella sí puede, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Ujú. ¿O qué estoy pidiendo mal que Dios no me está escuchando? Sí, y yo creo que ese dolor era diario porque ella miraba que otras gente tenían hijos o estaba ella rodeada de personas que eran bendecidas teniendo hijos. Y yo creo que el dolor era constante que sentía. Incluso su esclava, ¿no? Y Sí, cómo le pasaba así con sus hijos y ella, ay, yo siento que hasta coraje pudo haber tenido porque posible. hasta su esposo le decía, no soy yo mejor que todos los hijos y ella, pues no, no, el deseo de su corazón era un deseo diferente y ella hizo una oración. En 1 Samuel 1:10 nos dice, con amargura del alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Y aquí no dice que es una oración tranquila o una oración que estaba en paz, sino dice que era una oración real, una oración donde había llanto, una oración donde había frustración, donde abrió su corazón realmente a Dios. Y nosotros a veces pensamos que para orar tenemos que estar bien, pero Ana es un claro ejemplo y nos muestra lo contrario. Y hay algo clave que me gusta de esta historia es que ella nunca dejó a Dios. Aunque ella sentía que no le contestaba su oración, ella constante iba otra vez daba su alma a Dios. Y eso es lo que me encanta de esta historia, que ella nunca dejó de dudar
que Dios la iba a contestar. Ujú. Incluso, como dices tú, reclamando o en su tristeza, pero siempre hizo a Dios parte de su vida. Y yo creo que eso es algo de lo más difícil, porque cuando nosotros no vemos resultados, a mí me pasa mucho. Yo, cualquier remedio, cualquier cosa que ustedes me den, yo me lo tomo. Pero si a la semana yo no veo resultados, yo lo dejo. Si me dicen, no, tienes que ir a hacer ejercicio y en un mes no bajo las 50 libras que tengo que bajar, no, pues ya no voy. Y yo creo que a muchos nos pasa, cuando no vemos resultados, pues se pierde la constancia, se pierde la fe, se pierden las ganas y se pierde la motivación. Pero Ana no fue así. No, Ana no fue así porque Ana siguió, ella fue constante y siento que lo más importante es que ella confió en Dios y confiar es tener fe. Y lo bonito de la historia es que Dios respondió. Ujú. No en el momento exacto que ella esperaba, sino en el momento perfecto del tiempo de Dios. Sí, a veces para nosotros suele a veces ser fácil como decir, pero ¿por qué le cuesta tanto confiar en Dios? Pero siento que lo entendemos hasta que nosotros mismos lo estamos experimentando, porque a veces el silencio de Dios suele ser lo más difícil. Mm. Ujú. Sí, porque no nos dice ni un no, ni un sí, simplemente hay silencio. Y uno empieza a llenar ese silencio con pensamientos de no le importo, mi oración no es suficiente, no me escucha, tal vez estoy siendo algo que no debo o empiezo a ponerme pensamientos que el enemigo quiere que me ponga, que desconfíe yo de Dios y pierdo esa fe y esa relación que realmente tengo que tener, aun cuando Dios no contesta. Sí, la Biblia nos dice algo clave y algo diferente sobre eso. Nos dice, confíen en Él en todo tiempo. No dice cuando entiendas, dice en todo tiempo. Sí, eso es la fe real. Confiar en Dios incluso cuando no tenemos una evidencia visible, cuando no tenemos una respuesta inmediata. Y el G. de White nuevamente lo expresa así: las oraciones aparentemente sin respuesta nos desafían a confiar más profundamente en Dios. Claro, y el silencio no es siempre una ausencia, a veces es una formación. Ujú. Sí. Y siento que toda esta plática que estamos teniendo ahorita me cambia mucho la perspectiva de todo. O sea, tal vez de una manera que yo lo miraba, ahorita lo puedo ver de otra manera diferente, de que el silencio de Dios no es un castigo, el silencio de Dios es un proceso, Dios está transformándonos. Ay, qué bonito. Y una transformación para, como decía Jonathan, para darnos algo que es mejor de lo que nosotros estamos esperando en el tiempo, como decía Charlene, en el tiempo perfecto de Dios. Y hay más preguntas que tenemos de la oración y vamos a hacerlas así, sin filtros, sin nada, simplemente lo que está en nuestra cabeza. ¿Por qué orar cuando todo va bien? Pues yo pienso que el problema no siempre debe de ser como sentir dolor o sentir un sentimiento negativo. A veces puede ser también de nosotros de pensar que somos autosuficientes, de que no necesitamos la ayuda de Dios. Ujú. Sí, es porque cuando todo va bien, empezamos a pensar que no necesitamos a Dios. Nos vamos a decir, ya, pues la oración fue contestada, ¿Ya para qué ya oro? para qué sigo orando. Y entonces dejamos de confiar, de depender de Dios y empezamos a vivir sin la oración. Ujú. Y el NG de White lo dice claro, que dice que la autosuficiencia y el orgullo son los más grandes obstáculos para una oración. Y si los ángeles adoran a Dios constantemente y la oración es parte de una adoración, pues ¿cómo podríamos nosotros pensar que nosotros no lo necesitamos, ¿no? Y muy importante, no orar solamente cuando las cosas van mal, sino orar con Dios todo el tiempo. En el episodio pasado decíamos que hacíamos a Jesús como si fuera nuestro amigo, no con palabras de que ni siquiera entendemos, sino con palabras cotidianas, con palabras que hablaríamos con un amigo diciéndole cómo nos sentimos, siéndole sinceros, no mintiendo cuando se nos provee un platillo y decir, ay, gracias Señor por estos alimentos, cuando no me gustan, sino ser sincero con Dios y abrir nuestro corazón. Ahora,
¿cuál es el papel de la fe cuando hablamos de la oración? La fe es clave en nuestras oraciones. Sin fe, la oración pierde fuerza espiritual. Eso se encuentra en Hebreos 11:6 y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Elena G. de White dice algo muy poderoso en la educación. Dice que la oración y la fe están íntimamente ligadas. O sea, no solamente hablar, es creer mientras hablas. Y saben, me pongo a pensar en una anécdota que estaba escuchando una vez de un pastor que estaba diciendo que una hermana estaba orando y al terminar su oración dice, "Ah, de todas formas Dios no me va a escuchar". Entonces el pastor dice, ¿cómo es que nosotros oramos? ¿Oramos con fe? ¿Oramos sabiendo que la oración sí llegó al trono de la gracia? ¿O oramos simplemente, no, pues quién sabe si la escucha? Entonces la fe es muy importante y saber que Dios contesta nuestras oraciones, no siempre del modo que queremos, pero que sí las contesta. Quiero agregar algo. Una vez un pastor mencionó es que cuando tú te pares de oración, cuando estás orando y luego te paras, levántate con la certeza que Dios ya contestó esa oración. Porque a veces dudamos, lo oramos y decimos, es que no sé si Dios vaya a contestar. Entonces ahí empezamos a dudar del poder de Dios. Así es, y ahí está nuestra autosuficiencia o el orgullo de pensar que Dios no nos va a contestar, pero Dios ya nos contestó. Ahora, ¿con quién debo de orar? Primero, y eso a mí me encanta practicar, esto es en silencio y entre Dios y yo. Es exactamente en privado. Primero ve en privado, órale a Dios. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 6:6 que nos dice, ora a tu Padre en secreto. ¿Cómo más podemos orar, Charlie? Pues, o sea, como aparte, pues siento que lo principal es orar primero en privado, nosotros mismos, una relación íntima entre Dios y yo, pero también podemos orar en familia y con la comunidad, con las personas que lo necesitan. Entonces, esto lo podemos encontrar en Hechos 12:12, que dice oración en grupo. Pero también Mateo 18:20, porque dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Qué bonito. Y también podemos orar en la iglesia como una forma de congregación. Y todas estas formas, todas estas maneras son importantes y tienen un lugar. Podemos orar intercediendo unos por otros, podemos orar en grupo, podemos orar en una congregación, pero como ya lo dijeron Charlene y Jonathan, la oración más importante es esa oración en privado entre tú y Dios. Y lo vamos a poner así. Cuando nosotros tenemos un mejor amigo o estamos en una relación de noviazgo o nos gusta una persona específicamente, nos encanta estar en grupo. Somos seres sociales, nos encanta estar en grupo. Pero dentro de nuestro corazón deseamos ese momento donde estás solamente con esa persona, conociéndola un poquito más o cuando estás interactuando de una forma más personal. ¿No les ha pasado? Ahora sí, todos caemos, ¿no? Y queremos o soñamos, híjole, y si estoy con esta persona, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál será su color favorito? Y pienso preguntas que le puedo hacer a esta persona cuando no estoy alrededor de todos. Y es lo mismo con Dios. Hay cosas que a mí me gustaría que solamente Dios y yo supiéramos, que solamente Dios y yo pudiéramos conversar. Y estos son los momentos más importantes en nuestra relación con Dios. Claro, también estar alrededor de nuestros hermanos, orar juntos, conocer las necesidades del otro, son muy importantes y tienen su lugar. Todas las formas son importantes. Ahora, ¿cómo debo de escuchar a Dios? Bueno, pues yo siento que esto es algo muy clave porque orar no solamente es hablar. Ujú. Y también al escuchar, la forma más perfecta de escuchar a la voz de Dios es a través de la Biblia. Sí, porque si no estudiamos, podemos llegar a confundir nuestros pensamientos y podemos llegar a confundir nuestros pensamientos con la voz de Dios. Ujú. Y eso es peligroso porque la oración y la palabra de Dios, la Biblia, van juntas.
La forma en que nosotros nos expresamos con Dios es la oración, pero la forma en como Él nos contesta es la palabra de Dios. Así es que no podemos decir, pues yo solamente oro y nunca abro la Biblia. No, por eso fue muy importante empezar este trimestre con el estudio de la Biblia y ahora ya llegamos a la oración. Ahora, ¿qué nos enseña la oración? Hablemos de algo práctico. ¿Qué aprendemos de todo esto que hemos dicho? Pues yo pienso que primero la oración no siempre cambia lo que está afuera. Por ejemplo, podemos hablar de personas o todo lo que nos rodea, pero siempre cambia lo que está adentro. Lo que está dentro de nosotros, como ya lo hablamos anteriormente, Dios está haciendo una transformación. Sí, y segundo, yo creo que Dios no responde como máquina, sino que responde como un padre. Ujú. Sí. Y en tercer lugar, esperar también es parte de la fe. Mm. Porque esperar sin soltar a Dios es parte de una fe madura. Ujú. Y me encanta cómo lo estábamos diciendo. Dios responde como un padre. Cherlyn, ¿tus papás siempre te dicen que sí? No. Jonathan, tu No. mamá, todavía no, todavía lo vamos a saludar a su mamá. No, no siempre nos dicen que sí. ¿Por qué? Porque creo que ellos quieren lo mejor para nosotros. Entonces siempre no nos van a dar lo que nosotros queremos, sino ellos ven las necesidades, entonces no lo dan. Ahora, Cherlyn, ¿te ha tocado que tus papás te dicen no en una ocasión? O sea, pides algo, te dicen, ¿sabes qué? No. Y después pasa un tiempo y te salen con la sorpresa. Mira, Cherlyn, siempre sí. Sí, sí me ha pasado. ¿Y cómo te sientes? Pues me siento como confundida muchas veces, pero también feliz. Y así puede ser con Dios. Al Sí, principio, pues no escuchábamos muy bien dónde estaba la respuesta, sí. pero cuando nos lo da, decimos, oh, wow, sí me estaba escuchando. Ujú. Simplemente no era el tiempo El tiempo. apropiado o yo no estaba lista para recibirlo. Exacto. Y yo creo que esa es la forma en lo que nos enseña la oración y la constancia y el seguir confiando en Dios, aunque entendamos este silencio o muchas veces que tengamos esa negativa de Dios. Saber que Dios es nuestro Padre que nos contesta de una forma y confiar, seguir confiando en Dios. Y en esa lección miramos a Ana como una prueba. Su historia no terminó en tristeza, terminó con un propósito y vemos que su hijo fue un hijo de una oración contestada, pero también uno de los profetas más importantes de la Biblia. Y qué privilegio para Ana saber que no contestó Dios cuando ella quería, sino cuando era el tiempo exacto para que ella pudiera tener eh, a esta bendición, pero también esta conexión con Dios. Y vemos, y aquí me gustaría detenerme un poquito, porque vemos a Ana que fue transformada, pero también a alguien más, a Elí, cuando la miraba, cuando miraba su constancia, y nuestras oraciones pueden ser un testimonio para las otras personas que están alrededor. Así es que no dejemos de orar, no dejemos de confiar que Dios tiene un propósito. Algo que quisieran agregar a la historia de Ana. Sí, y que Dios no solo respondió su oración, sino que usó su historia para transformar en el plan en algo mucho más grande que tenía para ella. Sí. Y puede que tal vez tú estés pasando por una situación difícil, un problema difícil, en la que tú tal vez no encuentres el final o tú sientes que no tiene una salida, pero déjame decirte algo. Dios ya tiene la respuesta, Dios ya sabe lo que va a suceder. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, orar y estudiar su palabra y dejar que Dios entre a tu vida, ponerlo como prioridad y confiar en Él aunque a veces estés confundido o no entiendas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es, muchachos. Así es que entramos a ¿con qué nos quedamos esta semana? Las frases finales de esta lección. Pues yo me quedo esta semana con no dejar de orar, solo porque yo no vea resultados de Dios, porque como lo vimos, Dios sabe el momento perfecto para nosotros. Y yo me quedo con lo que me encanta es que Dios no está en silencio porque no está ausente o porque no está escuchando, sino que está trabajando en profundidad y está planeando algo mejor para nosotros. Y me encantaron las dos respuestas.
Y recordar esto, la oración no es el último recurso, no es a quien vamos al final, sino es nuestra primer conexión. Es lo primero que hacemos, tengamos una respuesta o no. Hablar con Dios y abrir nuestro corazón como si fuera un amigo, porque es realmente lo que Él quiere. Ser nuestro amigo, estar en una relación con nosotros y nosotros poder ser testigos y parte del proceso que Dios quiere para nuestra vida. Así que muchas gracias, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. No olviden compartir este video, darle like, comentar, y que necesiten que oremos con ustedes, por favor, déjenlo en comentarios para ser parte de ese proceso también. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.